Y bueno, sin muchas más dilaciones y antes de empezar, les quería consultar si les había quedado alguna duda respecto a cómo va a ser el funcionamiento de la materia y si habían tenido algún inconveniente para acceder al aula virtual. Bueno, parece que no. Bien, bueno. Más gente. Bien, entonces, si no hay dudas o consultas para antes de empezar, Rodrigo, a ver. Ah, bien, Rodrigo. Bueno, como está en el programa, en realidad los criterios de evaluación nosotros han estado inscribiéndose hasta último momento, así que no hemos terminado de cerrar los grupos, pero seguramente durante el fin de semana les vamos a enviar un correo con la cantidad de grupos que tienen que armar, y la idea es que lo vayamos resolviendo rápido, así ya el viernes que viene podemos dar las instrucciones de los trabajos prácticos. Probar a través de dos instancias. Una instancia tiene que ver con trabajos grupales, que van a ir resolviendo a lo largo de la materia. A medida que vayamos trabajando nuevos temas, van a ir avanzando los que les hemos dado. Cada grupo va a tener una provincia y un país de América Latina, y van a tener que ir desarrollando los tópicos que nosotros vayamos trabajando en la materia sobre esos casos de estudio. Quienes, los grupos, ¿no? Los integrantes de grupos que hayan finalizado sus trabajos, tendrán que hacer una breve monografía individual para poder aprobar la materia y tener su nota final. Las clases van a ser los viernes en estos horarios. Y, disculpen que me está mostrando algo acá el Meet. Bueno, las clases van a ser los viernes en estos horarios. Vamos a tratar de grabar todas las clases para que estén disponibles para aquellas y aquellos que no puedan acceder. Vamos a trabajar todo lo demás a través del aula virtual. Así que la idea, como les decía, es que todos los conceptos que vayamos desarrollando nosotros en las clases, luego los puedan ir volcando en el análisis de casos, trabajando con grupos de trabajo. Que, como les decía, como se han estado inscritos hasta el último momento, la semana pasada teníamos 20, ahora tenemos 30, así que vamos a ver, pensar cuántos miembros van a tener los grupos de trabajo. Durante el fin de semana les vamos a mandar un correo, y así ya el viernes de la semana que viene todo el mundo tiene su grupo o está asignado a algún grupo y tiene ya también identificados los casos y las consignas de todos los trabajos que vamos a tener que desarrollar a lo largo de la materia. No sé si hay alguna otra duda o comentario sobre esto, o podemos ya ir empezando con el contenido del teórico. Habiliten los teléfonos, los micrófonos y hablen, por favor. No, todo muy informal, somos pocos, no hay mayor problema con eso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Para el viernes que viene, recién van a estar definidos los grupos y los pasos. O sea que recién tenemos que esperar todo el fin de semana para ver en qué grupo estamos y qué lectura empezamos a leer, o podemos empezar por la unidad 1, el primer texto. Pueden empezar ya, toda la bibliografía está disponible, pueden ya empezar a trabajarla. Lo que vamos a hacer este fin de semana es enviarles las consignas de todos los trabajos prácticos y la cantidad de miembros que tienen que tener los grupos. Durante la semana tienen que definir cuáles son los grupos, no se los vamos a asignar nosotros compulsivamente. Ustedes elijan con quiénes quieren trabajar dentro de las reglas que nosotros les establecemos, y todas aquellas y aquellos que estén sin grupo, por supuesto, los asignaremos nosotros a algún grupo. Una vez que estén los grupos definidos por ustedes, nosotros les vamos a asignar los casos. Trabajar con los trabajos prácticos. Ok, muchas gracias. No, por favor. Bueno, bien, no sé si hay más preguntas. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a trabajar los contenidos de la materia. Bueno, el propósito de esta materia es profundizar los estudios de los sistemas electorales y los sistemas de partidos políticos, conceptos que, por supuesto, vamos a ir desarrollando y vamos a ir explicando a medida que vayan avanzando las clases, bajo la idea de que poder comprender cómo funcionan los procesos electorales,
¿no? Toda la mecánica institucional y política que está vinculada a la cuestión electoral, ¿no? Y fuertemente vinculado a eso, cuál es la estructura de partidos políticos que tienen nuestra sociedad, o los casos de estudio que vayamos a trabajar, son elementos muy importantes para poder hacer análisis políticos profundos y profesionales sobre los países que nos interesan comprender. El propósito de esta primera clase es presentar los aspectos centrales de la cuestión de los sistemas electorales. Vamos a básicamente pensar por qué necesitamos sistemas electorales, o sea, cuál es el propósito que tienen, si son evitables o no lo son, por qué todos los países del mundo tienen algo que podemos denominar un sistema electoral, incluso aquellos que parecen regímenes autoritarios también lo tienen. En este sentido, los sistemas electorales, si bien están, por supuesto, particularmente desarrollados bajo regímenes democráticos, tienen características también en algunos otros sistemas. Pero vamos a concentrarnos fundamentalmente en comprender las dinámicas electorales y los sistemas electorales de los países democráticos. Entonces vamos a reflexionar sobre por qué son importantes, vamos a pensar también cuál es la relación entre el régimen electoral, el régimen político, perdón, y el sistema electoral. Vamos a pensar un poquito cuáles son los elementos o los efectos que tienen los sistemas electorales sobre, lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia esto, pero vamos a hacer algún comentario ahora. Vamos a presentar brevemente las principales teorías y vamos a avanzar en algunas características centrales de lo que son los sistemas electorales y cuáles son los sesgos o los efectos que esto tiene. El propósito de comprender toda esta literatura, más allá de que terminen de entender qué es un sistema electoral, cómo está constituido, cuáles son los distintos elementos y partes que tienen, que es todo, digamos, competencia profesional de cualquier politólogo o politólogo, es también que puedan empezar a pensar, empezar a analizar cómo distintos diseños de sistema electoral, o sea, distintas reglas relativas a cómo se compite electoralmente y cómo se eventualmente distribuye el poder político en base a los resultados de esa competencia, tiene un enorme impacto en la dinámica política de una sociedad. Por consiguiente, poder comprender la política de un país tiene mucho que ver con poder comprender su estructura de competencia política, poder comprender sus sistemas electorales y, como vamos a ver más adelante, también sus sistemas de partido. Un análisis político, o mejor dicho, un análisis politológico de una sociedad jamás puede estar del todo completo si no hay un abordaje sistemático de esto, ¿no? Hay muchas personas, lo van a ver mucho en el mundo periodístico, que analizan la política de otros países, pero realmente no tienen idea cómo funciona la política en esos países. Esto es una cuestión básica de la ciencia política. Si ustedes no saben cómo funciona la dinámica política e institucional de esos países, difícilmente puedan realmente comprender en toda su complejidad la dinámica política coyuntural. Entonces, entender estos tópicos es una competencia bastante específica de los politólogos y de las politólogas, y es por eso que nos interesa en este curso poder presentar y avanzar en esta dirección. Vayamos con el primer tema, ¿no? ¿Por qué necesitamos sistemas de decisión? Que acá me parece importante tratar de hacer un ejercicio. Quienes hayan cursado teoría política van a recordar que a veces hacemos esto, ¿no? Tratar de presentar un experimento mental o algún tipo de situación hipotética que nos permita pensar, ¿no?, cómo son los procesos por los cuales se generan determinadas situaciones políticas y cómo es que nos enfrentamos a determinados dilemas o determinadas necesidades en nuestra dinámica política. Vamos a tomar un ejemplo que hay dos, por si después quieren eventualmente profundizar sobre esto. Hay un libro, una novela muy famosa que se llama El Señor de las Moscas, de un autor Golding, no sé si alguna vez lo leyeron, hay una película también, que es sobre un grupo de niños que queda, que hay un naufragio en un barco y terminan perdidos en una isla desierta y tienen que construir de cero una sociedad. El Señor de las Moscas es una novela que tiene toda una reflexión sobre, si se quiere, una dinámica hobbesiana de la política, ¿no? Esta idea de cómo desde un estado de naturaleza, de un conflicto, de una ley del más fuerte, empezamos a constituir estructuras políticas, sociales, ley, digamos, mando, obediencia, y de a poco eventualmente algún tipo de sistema político, aunque sea precario, pero empieza a desarrollarse. Algo similar hace Gerald Cohen, un importante filósofo político de tradición marxista, con lo que se llama la parábola del campamento, ¿no?, que es simplemente nos lleva a pensar cómo cuando estamos en una situación de campamento desaparecen un montón de estructuras
si se quiere, de relaciones y estructuras sociales previas y empezamos a construir nuevas dinámicas de asociación y cooperativismo entre nosotros para poder enfrentar aquello que necesitamos. Pero básicamente la idea de esto, o para qué lo traigo a colación, es para que imaginemos que efectivamente somos, como los niños del Señor de las Moscas, un grupo de navegantes que vamos en un barco, naufragamos y quedamos en una isla desierta, ¿no? Y de repente tenemos que enfrentar el dilema de cómo convivir, de cómo construir una comunidad política, o sea, de cómo vivir juntos sin matarnos. Una versión más moderna de esto podría ser la serie Lost, por si alguno la vio, ¿no? Por detrás hay un juego similar o una reflexión similar, de cómo enfrentamos esa necesidad de coexistir en ausencia de una estructura normativa política social. Bueno, ¿qué haríamos si de repente naufragamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que es lo primero que debería hacer este grupo de personas, ¿no? En el medio de la nada, en una isla, para poder enfrentar el desafío de vivir juntos? Buenas En tardes. cualquier momento. Buenas tardes. Establecer roles o dividir tareas Bien. como punto de partida. Perfecto. Alguien va a tener que buscar agua, alguien va a tener que buscar comida, alguien va a tener que construir algún tipo de refugio. Perfecto. Ver también con qué recursos cuentan en la isla o en el territorio en el que se encuentren también. Uh-huh. Bien. ¿Qué más se les ocurre? También se me... Decir. No digo que capaz que sea medio polémico, pero quizás también sea inherente a la propiedad privada. Creo que, digamos, más tarde o más temprano se terminaría, digamos, dividiendo la tierra. Bien. Alguien puede parcelar y decir esto es mío. Bien, ¿qué más? Yo lo que iba a decir, profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por ahí también, cuando se dividen las funciones, seguramente va a surgir algún liderazgo o algunos debates, que va a estar incluido seguramente lo que decía el Mauro, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí puede llegar a surgir una especie de mini sistema, digamos, de forma de toma de decisiones. Y ahí dirán, bueno, votamos o delegamos todo en él, o depende de que van a ir viendo, digamos. Perfecto. División social de tareas, sistemas económicos, sistemas de propiedad. Evidentemente nosotros con nuestro trabajo vamos a estar transformando esa naturaleza cruda y la vamos a estar dotando de valor. Eso eventualmente va a transaccionarse, aparecerá la propiedad privada. Fantástico. Pero dice Lucas algo que es central. Vamos a necesitar, para poder enfrentar todas esas cosas que tenemos que llevar adelante, que enfrentar todas esas decisiones que tenemos que tomar, vamos a tener que tener un sistema, algún tipo de sistema, para tomar decisiones colectivas. Esto es, ¿quién y bajo qué criterios va a determinar qué es lo que va a hacer cada uno de nosotros? ¿Vamos a vivir en una lógica anárquica donde cada uno va a hacer lo que quiera? ¿O la necesidad de cooperar para poder enfrentar ciertos riesgos? Supongan, por ejemplo, si hay, no sé, bestias peligrosas o si la construcción de una vivienda demanda de mucho más que mi trabajo individual, la necesidad de enfrentar el conflicto y la cooperación, esto es, la necesidad de enfrentar la naturaleza política de la coexistencia humana, andar, tener algún tipo de sistema de decisión. Y generar sistemas de decisión es algo bastante difícil de hacer, ¿no? Es por eso que tenemos una larga historia en la humanidad de cómo esto ha sido problemático, de cómo muchas veces se reducía a la mera fuerza bruta o a algún otro criterio, pero ha tenido que enfrentar siempre cualquier sistema de toma de decisiones algunos problemas que son los que vamos a ver y que nos van a permitir pensar o tener un punto de partida para reflexionar sobre los sistemas electorales. Vamos a ver que todos los sistemas de toma de decisión tienen que enfrentar dos problemas. El problema de legitimidad, o sea, las decisiones que tomemos tienen que ser legítimas, de algún modo u otro, unos, muchos, no sabemos, vamos a tener que estar de acuerdo para que esas decisiones tengan algún tipo de legitimidad, pero a su vez también esas decisiones tienen que tener algún tipo de eficiencia. O sea, son decisiones que eventualmente tienen que, de algún modo, lograr su propósito, habilitar la cooperación, resolver el conflicto. Entonces, los problemas de legitimidad y eficiencia atraviesan a cualquier sistema de decisión. A través de la historia,
entrando más personas. A través de la historia, y en términos bien abstractos, existen o han existido 4 grandes tipos o modelos de toma de decisión. ¿Sí? Un abordaje analítico de esta cuestión sugeriría lo siguiente. Uno de ellos es la unanimidad. ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Bueno, cuando estemos todos de acuerdo respecto a qué hacer, a cómo dividir las tareas, a cómo distribución del producto de nuestro trabajo, etcétera, etcétera, tendremos que estar todos de acuerdo. La unanimidad. Otro sistema que también existió para la toma de decisiones colectivas respecto a muchos aspectos es el azar. La idea de que, por ejemplo, alguien va a tomar la decisión. ¿Quién? Bueno, tiremos un dado. ¿Sí? O metamos el nombre de todos en una bolsita, sacamos el nombre y vamos a decir, supongamos que están con sus amigos, quieren ir al cine. Bueno, ahora no, en pandemia, mal ejemplo. Pero bueno, ahora que los abrieron, o no sabemos por cuánto tiempo más quieren, si los ocurre ir al cine, pero no se ponen de acuerdo qué película ver. Bueno, si no se pueden poner de acuerdo, claramente el criterio de unanimidad está roto, podrían recurrir al azar, poner el nombre de todas las películas que distintos grupos, personas quieren ver en una bolsa, sacar uno y la que se haga vaya a ver. ¿No? Podría ser un sistema de toma de decisión que ha existido en la historia. Otro, bastante evidente, es el sistema de mayoría. Es difícil que todos y todas nos pongamos de acuerdo, pero por ahí podemos establecer algún tipo de mayoría, ahí dice simple o relativa, ya vamos a ver qué significa eso, que cuando determinada cantidad de nosotros, de nosotras, está de acuerdo con un curso de acción, con una decisión, vamos a considerar que esa es la decisión que hay que tomar. Por otro lado, y sobre todo cuando las decisiones a tomar son complejas y no estamos decidiendo solamente entre dos cosas, digamos, entre blanco o negro, sino que las posibilidades o las posibilidades o los cursos de acción sobre los cuales estamos decidiendo son una multiplicidad y aparece muy fragmentada esa decisión, aparece la idea de que las decisiones sean proporcionales, o sea que dependiendo de la cantidad de personas que apoyan distintos cursos de acción, sea la, posibilidad efectiva de llevarlos adelante o no, indistintamente de si son una mayoría o no. En este sentido, lo que busca la proporcionalidad es que no solamente se haga lo que diga la mayoría, sino que también lo que quieran grupos, quizás no mayoritarios, sea de algún modo considerado dentro de las posibilidades de lo que vamos a decidir. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, con mucho más detalle a medida que vayamos avanzando. Pero en principio, y esto lo sugiere Colomer en su libro, está en la literatura sobre los sistemas electorales, estos son los 4 tipos de modelos de decisión que han existido, de decisión colectiva, ¿no? Que han decidido a lo largo de la historia. Ahí donde dice azar, uno podría también ser un poco, si tuviéramos que ser antropológicamente un poco más exactos, allá podrían haber cuestiones tales como consultar a los espíritus o cosas por el estilo. O sea, por ahí habría como una cuestión más compleja, pero en principio estos son los 4 grandes criterios a partir de los cuales a lo largo de la humanidad se han tratado de resolver estos dilemas de cómo tomar decisiones colectivas. Los primeros, el azar y la unanimidad, los encontramos fundamentalmente en pequeñas comunidades políticas, en grupos chicos. ¿Sí? Cuando somos 5 y lograr una decisión por unanimidad no es tan complejo. Cuando somos 8.000 o somos 1.000.000, bueno, la unanimidad claramente es un problema. Entonces, si bien los primeros 2 hay ejemplos históricos de sociedades que se hayan administrado, ¿no? O que hayan de algún modo resuelto sus decisiones colectivas en base a la unanimidad o al azar, lo cierto es que complejas, todas las sociedades relativamente modernas se rigen por combinaciones de criterios de mayoría y de criterios de proporcionalidad, y hoy en las sociedades modernas, las sociedades actuales, contemporáneas, todas están regidas por alguno de estos criterios. Ahora bien, si recuerdan, y para los que entraron recién, si hay alguna pregunta o algo, por favor activan el micrófono y la hacen. Yo estoy ahora mirando mi pantalla, no puedo verles si levantan la mano o algo de eso. Así que por favor, si quieren preguntar algo, activan el micrófono. Como les decía al comienzo, cualquier sistema de toma de decisiones tiene que enfrentar 2 problemáticas. Uno es la de la legitimidad de la decisión. Que la decisión resultante final sea con grados variables, ciertamente, pero sea de algún modo legítima para todas y todos.
Por otro lado también, todo sistema de toma de decisiones tiene que enfrentar el desafío de que las decisiones que toma y que el criterio para la toma de decisiones sea eficiente. La teoría analítica de los sistemas electorales, la teoría matemática, ¿no?, de la toma de decisiones, sugiere que hay un dilema, una tensión, una contradicción incluso, entre lo que tiene que ver con los costos de acuerdo y los costos de representación. Esto es, con qué tan legítima es una decisión y por consiguiente en qué medida todos consideramos que nuestra opinión ha sido tomada en consideración, y por otro lado, de qué modo esa decisión logra ser tomada de modo ágil, eficiente. Hay una tensión entre representación y eficiencia de una decisión. Desde el punto de vista de la eficiencia, claramente una mayoría simple o incluso una decisión que toma una única persona en nombre de todos es lo más eficiente que hay porque se resuelve muy rápidamente. En cambio, la unanimidad nos enfrenta al desafío de tener que estar discutiendo una cantidad importante de tiempo hasta que logremos esa unanimidad. Si nosotros tenemos que tomar por unanimidad la decisión de cómo vamos a enfrentar, supongamos, volvamos a nuestro ejemplo de estar atrapados en la isla desierta, cómo vamos a enfrentar el combate contra alguna bestia esté acechando, mientras discutimos eso nos va a comer a todos, digamos, eventualmente alguien tiene que tomar una decisión que tiene que ser eficiente. Si una semana, ¿quién va a pescar? Y nadie pesca, nos vamos a morir de hambre. O sea, eventualmente, tomada y tiene que ser tomada con cierta... Y muchas veces la eficiencia en la toma de decisiones, muchas veces no, necesariamente, nos va a decir la teoría matemática de la decisión, necesariamente la eficiencia tiene un costo de legitimidad. La unanimidad es el más legítimo de los modos de decisión. Por eso su costo interno, ¿no?, es bajo y su costo interno es muy alto, porque es muy ineficiente. Es muy difícil lograr una unanimidad. En cambio, la mayoría simple, esto es, que una cantidad lo suficientemente grande de personas estemos de acuerdo sobre algo, es quizás la menos legítima de las formas de decisión, pero la más eficiente. Dejando de lado, por supuesto, el hecho de que uno solo tome la decisión. O sea, esa mayoría puede ser compuesta de distinta manera. Ahora bien, mientras más extenso es un grupo de personas, a su vez, la probabilidad de que una decisión sea muy legítima es baja, por el mismo motivo de que la probabilidad de que tomemos una decisión unánime es muy baja. Podemos considerar que mientras más personas hay, ¿sí?, la probabilidad de que todos estén de acuerdo es muy alta. Es por eso que los costos de ponerse de acuerdo, los costos de acuerdo, son altos mientras mayor cantidad de personas hay. Y los costos de representación más bajos. Esto nos lleva necesariamente a que cuando diseñamos sistemas de toma de decisión, el tipo de organización, por dar un nombre genérico, sobre el cual estamos diseñando ese sistema de toma de decisiones, tiene que tomar en consideración qué tan factible es reivindicar la legitimidad de la decisión por sobre su eficiencia. Si nosotros necesitamos tomar un sistema para que tomen decisiones colectivas 1 millón de personas, difícilmente podamos lograr un sistema muy legítimo con un alto nivel de eficiencia. Necesariamente vamos a tener que generar mecanismos para tomar decisiones relativamente eficientes, para simplificar todas esas decisiones de algún modo, bajo algún criterio, y eventualmente así poder tomar decisiones eficientes, decisiones efectivas, eventualmente poder decidir algo. El hecho de que necesariamente, mientras más legítima busca ser una decisión, y por legitimidad, insisto, entendemos a que una mayor cantidad de personas estemos de acuerdo con esa decisión,
menos probable es que esa decisión sea eficiente. Si trasladamos esto, que podría ser válido para cualquier situación en la cual un grupo de personas, aunque sea un grupo chiquito, tiene que tomar una decisión a una dimensión política, podemos pensar que quizás la legitimidad o la representatividad, por ya usar un término más moderno de la política, la representatividad de una decisión, muchas veces puede ir en contra, o mejor dicho, la representatividad de un sistema de decisión puede ir en contra de la gobernabilidad o la eficiencia. Y muchas veces sistemas de decisión que habilitan una alta gobernabilidad, una facilidad extraordinaria para tomar decisiones autoritativas sobre toda la población, puede ser eso a costa, manteniendo todo lo demás constante en este sentido, un sistema autocrático podría tomar decisiones a través de un procedimiento más eficiente, porque muy pocas personas tienen que discutir. En cambio, un sistema de una democracia altamente participativa podría tomar decisiones altamente legitimadas por todas y todos, pero el proceso de toma de decisiones puede ser más ineficiente. A formas de gobierno modernas podríamos decir que un parlamentarismo que requiere mayorías extraordinarias, o sea, 2/3 o más de sus representantes para poder tomar una decisión, ¿no? Ese procedimiento o ese sistema de toma de decisiones va a ser muy legítimo, esa decisión final resultante, pero es probable que esté muchísimo tiempo para lograrse. La democracia monárquica, donde solamente toma decisiones el rey, escuchando 2 o 3 consejeros, va a ser muy eficiente en el sentido de que va a tomar rápidamente una decisión. Luego la decisión puede ser buena o mala, ¿sí? Lo que estamos hablando es de la eficiencia de la toma de decisión. La toma de decisión va a ser eficiente, va a ser rápida, pero seguramente va a ser muy poco representativa, va a ser poco legítima. La tensión entre estas dos cuestiones, y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso, está siempre presente y estuvo históricamente presente en las deliberaciones, en los debates sobre qué tipo de sistema electoral tener. Queríamos privilegiar presidencialismos en los cuales esos jefes de Estado puedan tomar decisiones rápidas, tengan competencias para resolver de manera acelerada problemas de política pública, o vamos a generar un sistema en el cual estemos necesariamente obligados a transitar todas las tomas de decisiones, todas las decisiones colectivas por sistemas de una alta legitimidad, por consiguiente de una extensa representación, donde muchas personas participen, donde se escuchen muchas voces y donde eventualmente la decisión resultante tiene que tener un apoyo muy heterogéneo. Esta tensión está presente en todos los sistemas políticos del planeta y de la historia. Se han resuelto de distintas maneras, por supuesto, fundamental para tratar de comprender las distintas alternativas en materia de diseño de sistemas electorales. Clásicamente, la discusión entre parlamentarismo o presidencialismo tiene mucho que ver con esta discusión. Seguramente, en materias donde hayan enfrentado este tipo de deliberaciones, tanto históricas como teóricas, una de las razones por las cuales se argumentaba en favor del presidencialismo, y es una de las razones por las cuales también se argumentaba a favor de la monarquía, tenía que ver precisamente con la capacidad de tener un jefe de Estado que pudiera tomar decisiones ejecutivas de manera acelerada. Estamos en el medio de un conflicto bélico, no podemos estar deliberando en el Parlamento una semana si respondemos o no respondemos el ataque, porque vamos a perder la guerra necesariamente. Entonces tiene por detrás este dilema lógico en los procesos de toma de decisión, esta tensión entre legitimidad y eficiencia. Esto nos lleva a una pregunta que es una pregunta muy transversal en la historia de la teoría política, del pensamiento político, de cuál es el mejor sistema para tomar decisiones. ¿Qué deberíamos privilegiar, la eficiencia o la legitimidad? ¿Qué deberíamos privilegiar? Sistemas que sean más propensos a una gobernabilidad porque resuelven rápidamente las decisiones colectivas, o que sean más propensos a la representación de las múltiples o las heterogéneas voces e identidades de una sociedad. En principio, y la postura que vamos a adoptar acá, porque vamos a tratar de hacer una presentación analítica, ninguno es mejor o peor. Lo que tienen todos los sistemas son sesgos. No existe un modelo perfecto. Va a existir modelos que, argumento, opten
de manera deliberada y sistemática por un sesgo particular. Muchas de las argumentaciones históricas en favor del parlamentarismo han tenido una lógica histórica de tener que diseñar sistemas de toma de decisión en sociedades relativamente integradas, pero altamente heterogéneas, en las cuales el gran desafío político era cómo hilvanar esa heterogeneidad, cómo realmente, de algún modo, integrar todas las voces que esa sociedad, digamos, que en esa sociedad estaban expresándose políticamente. En cambio, en términos históricos, una buena cantidad de los argumentos que defendieron los sistemas orientados a la gobernabilidad, como los sistemas presidencialistas, el gran desafío de esas sociedades no era esa integración heterogénea, sino más bien tomar decisiones de tipo la construcción del Estado Nacional, enfrentar conflictos bélicos, enfrentar la consolidación del territorio y de la población, etc. Realmente, y si bien, por supuesto, en la retórica política siempre aparecían expresiones normativas, este era el mejor modelo, esa idea de lo mejor es siempre contingente a un contexto histórico específico, algún conjunto de desafíos, de tragedias y de aspiraciones, por usar una vieja expresión de Alberdi, ¿no? Desafíos, tragedias y aspiraciones que tenía que resolver el diseño constitucional. En este caso, ¿cómo íbamos a tomar decisiones colectivas? ¿Qué tipo de sistema político íbamos a ir organizando para privilegiar una u otra forma? Vamos a ver a lo largo de esta materia es que hay una enorme cantidad de pequeños detalles de los sistemas electorales que tienen que ver desde, por ejemplo, una discusión que se viene ahora y la vamos a abordar, boleta única o boleta partidaria, entre más o menos legisladores, entre banca territorial o no banca territorial, entre representación poblacional o representación territorial. Todos esos dilemas tienen latente por detrás querer privilegiar una lógica de representación, y esa lógica de representación en principio no es ni mejor ni peor. Lo que tenemos que lograr, o lo que normalmente buscamos hacer las politólogas y los politólogos que trabajan estos temas, es saber muy bien cuáles son los sesgos por detrás de cada uno de estos diseños institucionales para comprender no solamente cuáles son los mejores argumentos para defenderlos, sino también para poder comprender cuáles son los efectos esperables que estos diseños institucionales van a tener. Porque en la medida en la que tomemos decisiones orientadas o sesgadas en una dirección o la otra, vamos a ver que en el corto, en el mediano y en el largo plazo vamos a tener efectos sobre la sociedad toda. Entonces, para repasar un poco lo que hemos venido diciendo hasta acá. Necesitamos sistemas para tomar decisiones en sociedades modernas, muy pobladas, muy heterogéneas. Eso se traduce en la necesidad de poder votar. Básicamente, y esto una vez más es una discusión histórica, pero que tiene un fundamento atendible, es imposible que 45 millones de argentinos estemos votando todo el tiempo todas las cuestiones que hay que votar. Hay que resolver. Necesitamos sistemas que simplifiquen todos esos procedimientos de toma de decisión colectiva. Esos sistemas, en la mayoría de los países modernos del planeta, se han resuelto a través de la selección de representantes. Lo que vamos a ir viendo entonces es que el modo en el cual la política, entendida como el desafío de tomar decisiones colectivas, es resuelta a través de la selección de representantes, todo aquello que regula ese proceso de selección de representantes está fuertemente, o es fuertemente condicionante de todo lo que va a pasar en política. Por supuesto que no va a ser lo único que explique desde ya, pero es importantísimo comprender cómo el modo en el cual hemos resuelto, y todas las sociedades han resuelto, ese proceso para resolver la toma de decisiones colectivas que comienza por la elección de representantes y luego continúa por todos los procedimientos posteriores de la toma de decisiones de esos representantes, no va a ser fundamental para entender la política de cualquier comunidad, de cualquier país. Entonces, necesitamos sistemas de votación, necesitamos elegir
representantes y necesitamos comprender los sesgos que tenemos para elegir representantes. Esto lo vamos a ir desarrollando de a poco, pero necesariamente, todos los sistemas tienen sesgos que favorecen uno u otro modo de organización política, ya sea en términos de gobernabilidad o representatividad, pero también en términos de, lo que vamos a ver más adelante, se llama proporcionalidad o desproporcionalidad. Tema que, como no puede ser unánime, necesariamente tiene que elegir un criterio para favorecer bajo qué condiciones se van a tomar las decisiones. Si esos criterios, de modo sistemático, dejan afuera a personas o a grupos de la toma de decisión, ahí estamos observando algo estructural de la política de un país. Las distintas manifestaciones de la desproporción afectan la distribución del poder político institucional. Simplemente les voy a dar un ejemplo. Uno de los sistemas de representación más desproporcionales del planeta, y esto no es una hipérbole, no es una exageración, es así, es la Cámara de Senadores Nacionales de la Argentina. ¿Por qué? Y esto es deliberado y tiene que ver con el federalismo, y lo vamos a discutir en su momento. La provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la población, más del 40%, ya no sé a esta altura cuánto, tenemos censos viejos, pero más o menos el 40% de la población del país, tiene la misma cantidad de senadores nacionales que la provincia de Tierra del Fuego, que tiene menos habitantes que Guaymallén. Esa desproporción, ¿no?, en términos poblacionales, que se explica por otras razones, no estoy hablando en contra de esto, tiene un argumento, pero es un sesgo de desproporcionalidad que tiene ciertos efectos esperables. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de la coparticipación, que tan de moda está, sobre todo en Mendoza. Entonces, como vamos a ir viendo, todos los sistemas de toma de decisiones tienen sesgos. Como tienen sesgos, generan grupos que son favorecidos por esos sesgos y grupos que son desfavorecidos. Hay ganadores y perdedores, siempre. Lo que buscan, de modo deliberado incluso, muchos sistemas, es tratar de compensar. Es tratar de que ganes por un lado y perdás por el otro. Típicamente, y por volver al ejemplo del Senado argentino, en los diseños federales, la representación poblacional y la representación territorial busca compensarse por un bicameralismo. Una discusión que ahora se está por presentar o se está presentando con todos sus avatares de la coyuntura en Mendoza también. Siempre hay ganadores y perdedores. Comprender quiénes ganan y quiénes pierden en cada uno de los pequeños detalles del sistema electoral es algo que todas las politólogas y los politólogos tienen que manejar de algún modo u otro. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bien, bueno. Sí. Julio, Sí. yo tengo, quizás medio tonto, medio, no sé, lo pregunto, ¿hasta qué punto el tema de la representación poblacional, digamos, a efectos formales se entiende, pero a efectos prácticos, por ejemplo, con lo que decías de Buenos Aires, al fin y al cabo, Buenos Aires podrá tener, en términos formales, la misma representación que, no sé, Chubut o cualquier otra provincia, pero a efectos prácticos, o sea, Buenos Aires tiene un peso, digamos, en la política distinto que cualquier otra provincia, y la política, al fin y al cabo, puede estar orientada, o sea, o digamos, quien gobierna la puede orientar a esos efectos prácticos y, digamos, tomar todas sus políticas pensando en esa provincia. Entonces, a lo que voy es como, sí, efectos formales sí tiene la misma representación, pero en términos prácticos no la tiene, digamos, porque pesa desde otro punto de vista. No sé qué me sabes al respecto. Bueno, en términos prácticos, el hecho de la coparticipación demostraría que sí hay un problema allí. Discutiendo progresivamente a medida que vayamos viendo todos estos temas. El sistema argentino, Argentina es un país que está obsesionado por la hibridez institucional desde sus orígenes. Esa hibridez es un fracaso constante, pero está obsesionado. Desde Alberti en adelante siempre hemos querido ser híbridos. Entonces, la cuestión de lo territorial y lo poblacional está hibridado, y lo que gana por un lado lo pierde por otro lado. Efectivamente, Buenos Aires
es una provincia que supuestamente te pone los presidentes por la cantidad de votos que tiene. Irónicamente, nunca ningún líder político importante bonaerense ha sido presidente de la Argentina. En este sentido, para muchos es más probable que Buenos Aires te baje un presidente que te lo ponga, pero el hecho práctico de la distribución de recursos federales, que la provincia más perjudicada es la provincia de Buenos Aires, si vamos a tomar en consideración los aportes per cápita que se hacen al Tesoro Nacional y luego lo que se recibe en términos totales y en términos per cápita, sobre todo a nivel provincial, las provincias más grandes son las más perjudicadas. Por consiguiente, insisto, hay argumentos para eso, pero allí habría un ejemplo práctico de que no es tan así, de que pueden hacer lo que quieran. Entonces, una vez más, hay hibridación. Esa hibridación explica la complejidad de la política. Las provincias grandes son centrales para ganar elecciones ejecutivas. Pero para mantener la gobernabilidad en procesos de legislación son irrelevantes, son mucho más relevantes las provincias chicas. Lo vamos a ver más adelante también, pero, por ejemplo, vos comprás el Senado con muy poca plata, logrando mantener buenas relaciones con algunas provincias del norte y unas provincias del sur, y podés olvidarte de tratar de satisfacer lo carísimas que son las demandas de las provincias del centro. Eso es un diseño federal deliberado que pasa en todos los países federales. Pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en Brasil, pasa en México, pasa en Rusia, pasa en la Argentina. Y nos ayudan a comprender la dinámica de la política. Insisto, no son ni buenos ni malos, cada uno después podrá tener la posición que tenga sobre cada una de estas cuestiones, pero nos ayudan a comprender la dinámica de la política. Y eso, un poco el curso, tiene mucho que ver con eso, con comprender cómo muchos de estos mecanismos explican aspectos de la política, no toda la política, porque no existe ninguna dimensión de la política que agote las explicaciones de lo político, pero sí nos dan buenos elementos para pensar este tema. Pero como les decía, eso lo vamos a ir viendo de manera progresiva a lo largo de la materia, sobre todo cuando veamos los casos más concretos de Argentina y de Mendoza. Vayamos al segundo tema. Ya metámonos en cómo el sistema electoral, esto es, el mecanismo o el procedimiento a grandes rasgos que hemos decidido o que hemos construido para tomar decisiones colectivas, se vincula con el régimen político. ¿Se acuerdan qué era el régimen político? La mayoría de ustedes, si no es que todos, han cursado al menos una de las teorías políticas, esto lo deben manejar. Si les digo régimen político, ¿qué se les viene a la mente? Básicamente, cuando pensamos en términos de régimen político, estamos haciendo referencia a la estructura de organización del poder político que nos permite resolver tres grandes interrogantes. ¿Quién gobierna? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué dispositivos lo hace? No si lo hace bien o mal, sino a través de qué mecanismos y para quién lo hace. El régimen político tiene dos dimensiones. Una tiene que ver con los procedimientos, entonces la constitución y los cambios en la estructura de gobierno, y una dimensión conductual que tiene que ver con qué pueden y no pueden hacer. Voy a traer esto rápidamente a colación porque simplemente nos permite meternos en la discusión del sistema electoral. La dimensión procedimental del régimen político tiene que ver fundamentalmente con las reglas formales pero también informales, ¿no?, que determinan cuántos y quiénes son los que acceden a qué cargos de gobierno. O sea, cómo se constituyen los gobiernos. ¿Quién va a ser gobernador? ¿Quién va a ser senador? ¿Quién va a ser diputado? ¿Por qué tenemos diputados? ¿Por qué tenemos senadores? ¿Por qué tenemos gobernador, intendente, consejo deliberante, etcétera, etcétera? La estructura de esos cargos y cuál es el procedimiento para acceder a esos cargos. Esto es, cómo está organizado el poder político institucional de una sociedad y cuál es el procedimiento, cuáles son los mecanismos para que un conjunto de personas accedan a ocupar esos cargos de gobierno. A su vez también, las reglas procedimentales del régimen político tienen que ver con, una vez que ya están establecidos esos cargos, una vez que ya están dispuestos los mecanismos para que hayan personas que accedan a esos cargos, cuáles son los procedimientos a partir de los cuales las personas que ocupan esos cargos pueden tomar las decisiones que son competencia de ese cargo. Por ejemplo, ¿qué tipo de poder legislativo vamos a tener? 2 cámaras, 1 cámara, tantos senadores, menos senadores, ¿cuál va a ser la representación territorial, poblacional, etcétera, etcétera? Y luego, cómo se accede a eso,
fórmula, cómo se calculan los votos, cómo son las listas, etcétera, etcétera. Y por último, cuál es el procedimiento para legislar. Eso hace a los aspectos procedimentales del régimen. Los aspectos conductuales son los que son las reglas de lo que se puede y no se puede hacer con esas decisiones, ¿no? Cuáles son los límites factibles y aquellos que son imputables a la conducta de las personas que ocupan esos cargos. Pero nos van a interesar acá el régimen, la dimensión procedimental, esas reglas, porque esas reglas son fundamentalmente las que informan el sistema electoral. El sistema electoral es el de reglas, normas y procedimientos técnicos legalmente establecidos, y esto es importante. ¿Sí? Cuando empezamos a estudiar, acá hay una variedad semántica como suele pasar en estos temas. Cuando empezamos a estudiar el sistema electoral, empezamos por el régimen electoral. El régimen electoral es pura y exclusivamente las normas, leyes, decretos, reglamentaciones que regulan todo lo que vamos a ver ahora. El sistema electoral son esas normas y los efectos que tienen en la sociedad, los efectos reales que tienen en la sociedad. ¿Sí? Porque una cosa es la ley de partidos y otra cosa son los partidos que operan bajo esa ley. Entonces el sistema electoral nos lleva a pensar la interacción entre la norma, la letra, ¿sí? Y, o sea, tratar de darle vida a esa letra, no es letra muerta. Lo que hacemos los politólogos, las politólogas que estudian sistemas electorales no es aprenderse de memoria las leyes, eso lo tienen que hacer, sino entender cómo esas leyes, y es lo que vamos a ir viendo en esta materia, esas leyes con esas características han tenido a lo largo de la historia, tienen hoy, y podemos esperar que tengan mañana efectos sobre la dinámica política de una sociedad. Cómo lo hacen, por qué acceden, quién es posible que accedan, ¿sí? Qué efectos puede llegar a tener en todos los sentidos. Vamos a ver, por ejemplo, que hay relaciones y hay trabajos, y es un elemento central de la ciencia política, que, por ejemplo, asocian los sistemas electorales con la probabilidad de tener impuestos de tales características, sistemas fiscales, no impuestos con tales o cuales características. ¿En base a qué? En base a quiénes son los tipos y las mujeres que eventualmente llegan a legislar sobre impuestos, a quienes representan. Entonces, los sistemas electorales, cuando los entendemos como sistema, son todas esas normas con los elementos de la sociedad que efectivamente movilizan la dinámica electoral. Lo que vamos a ver, y una frase que de algún modo nos permite entender buena parte de lo que son los sistemas electorales, es la idea de votos por bancas. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Tenemos un grafiquito más adelante. Voy a correr un poco esto. Y podemos volver al ejemplo de los náufragos. En cualquier comunidad, todas las personas tienen un conjunto de ideas sobre, digamos, el gobierno de sí y el gobierno de los otros, o sea, sobre su propia vida y sobre cómo debería ser la vida común. Llamémosla, por usar un concepto muy básico de la teoría de la elección racional, preferencias. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de preferencias sobre lo que quiere para su vida y lo que quiere, vinculado a eso, ¿no? Lo que espera, lo que desea, lo que exige eventualmente del orden público, de la vida común. Ahora bien, esas preferencias, en cualquier democracia contemporánea, están fuertemente limitadas en su expresión a, por ejemplo, manifestaciones, modos de organización político de todo tipo. Pero para los, digamos, criterios del sistema electoral, esas preferencias se manifiestan fundamentalmente a través de los votos. Nosotros expresamos nuestras preferencias sobre la vida pública a partir del modo en el cual votamos. Esos votos luego son filtrados, y vamos a ver todo este proceso en detalle, son filtrados por el sistema de partidos y el sistema electoral, y lo que generan es una distribución particular de cargos de gobierno. O sea, ¿cuál es la pauta que conecta lo que la gente quiere, por decirlo bien en genérico, y la composición final del gobierno que tienen, a nivel municipal, provincial, nacional? Eso está fundamentalmente regulado por la oferta político-partidaria y por los mecanismos del sistema electoral a partir de los cuales se transforman los votos en bancas, bancas ejecutivas, bancas legislativas. ¿Cuáles son las instituciones, los procedimientos que dicen que para ser gobernador de Mendoza tenés que tener tantos votos? Por dar un ejemplo. Entonces, volviendo un poco para atrás.
Votos por bancas. Esa es, digamos, de algún modo, la frase que condensa en términos muy simples lo que es un sistema electoral. Una definición un poco más sofisticada podría ser los mecanismos que distribuyen el poder político institucionalizado. El poder político, esto ya lo deben saber muy bien, desborda los marcos de las instituciones. Pueden tener mucho poder político personas que no tienen ningún cargo. Eso es así y es parte de la política. Pero lo que vamos a estudiar cuando estudiamos sistemas electorales es la política institucionalizada. Por eso es que lo que estudiamos fundamentalmente es el modo por el cual se distribuye el poder político institucionalizado. Cuando estudiamos sistemas electorales, esto es una obviedad. No vamos a hablar, por ejemplo, de las redes de crimen organizado y su efecto en la política. No, no lo vamos a hablar. A lo sumo, tangencialmente, podemos decir, sí, bueno, las redes de narcotráfico eventualmente financian a candidatos o a partidos, en algunos países pasa más que en otros, bueno. Pero lo que nos vamos a concentrar ahora es de la distribución del poder político institucionalizado, de las reglas del juego de la política, entendido en términos de instituciones de gobierno. Es por eso que comprender el sistema electoral de cualquier comunidad política, local, nacional, nos permite adentrarnos en los aspectos procedimentales del régimen político. Nos permite comprender no solamente cuáles son las reglas, sino qué efectos han tenido y podemos esperar que tengan esas reglas, toda vez que esas reglas interactúan con otros aspectos de la política. Interactúan con la sociedad y la estructura de la sociedad. Eso también hay muchos estudios al respecto. Un mismo sistema electoral que se mantiene inalterado en 50, 60, 70 años, pero implementado sobre una sociedad que cambia drásticamente, por ejemplo, una sociedad que pasa de ser una sociedad rural subdesarrollada a ser una sociedad industrializada, urbana, desarrollada, el mismo sistema electoral puede dar resultados muy diferentes. Y lo mismo, una sociedad que se mantiene muy, digamos, rígida en sus principales estructuras de poder, por más que cambie la norma y la letra de los sistemas electorales, puede no alterar ningún resultado final. Entonces, es la interacción entre esas normas, entre esas reglas del juego, y algunos aspectos que vamos a ir identificando cuáles son, algunos aspectos de la sociedad y de la política, las que nos permiten comprender los efectos del sistema electoral. Entonces, esas preferencias que tenemos acá están afectadas por un montón de aspectos sociológicos y económicos, ¿sí?, que son de algún modo fijos o son dados al comienzo del análisis. Luego, esas preferencias son muy reguladas por el voto. Piensen simplemente un dilema, por ejemplo, Gargarella llama esto la extorsión democrática. Ustedes votan, y tratemos de salirnos del rol que podemos tener como adherentes a un partido político o como entusiastas de alguna organización política puntual. Tratemos de pensar más en abstracto en la ciudadanía en su heterogeneidad. Cuando votan, normalmente, y esto lo vamos a identificar como parte del voto estratégico, votan por el que les parece menos malo, el que les parece más o menos bueno, pero fundamentalmente votan en base a una oferta electoral que ellos en principio no controlan. Cuando ustedes entran al cuarto oscuro, no hay una persona que les dice, ¿usted qué quiere? Lo que hay es una oferta política institucionalizada, organizacionalmente estructurada, y ustedes están obligados a votar alguna de ellas o votar en blanco, o votar, digamos, hacer un voto nulo. En principio, esa transformación de una preferencia en un voto ya deja mucho de lado. Porque quizás ustedes dicen, yo voy a votar a este partido porque me gusta quizás su política económica, pero no me gusta su política de seguridad, pero no me gusta, por ejemplo, sus actos de corrupción, o no me gusta cómo resuelve cuestiones que tienen que ver con el eje democracia-autoritarismo. O al contrario, dicen, yo voy a votar a este partido porque me parece que son gente honesta, pero la verdad es que sus ideas sobre la economía no funcionan, no me gustan. No necesariamente nuestro voto, lo que quiero decir con esto, refleja integralmente nuestras preferencias políticas. Es un sesgo gigantesco. Nosotros, dentro de la oferta política existente, orientamos nuestro voto. Pero luego, ese es el primer gran sesgo que tiene toda la política
representativa. Pero luego un segundo gran sesgo es cómo esos votos son computados, son contabilizados para llevar adelante la distribución de los cargos de gobierno. Esta segunda dimensión de cómo esos votos son calculados, son distribuidos y son utilizados para distribuir el poder político institucional es lo que vamos a estudiar cuando estudiamos sistemas electorales. Vamos a tomar en consideración que esas preferencias están filtradas, que la oferta partidaria, no nos vamos a confundir en que la distribución final de los cargos de gobierno refleja lo que la gente quiere en su profundidad filosófica. Obviamente que eso no es así. Porque sabemos que, porque lo vimos al comienzo, que para poder tomar un sistema de decisiones eficientes tenemos que sacrificar legitimidad. Y sacrificar legitimidad, entre otras cosas, implica simplificar drásticamente qué es lo que elegimos. Como no participamos con nuestra voz y con nuestra opinión y con nuestras ideas sobre el mundo de cada una de las decisiones públicas, simplemente lo que hacemos es elegir representantes. Eso ya es toda una simplificación del proceso de toma de decisión. Y luego, y esto es lo que vamos a estudiar en detalle, es qué es lo que pasa con esos votos. La mayoría de las personas cree simplemente que, bueno, gobierna la gente más votada. Se enteraron cuando ganó Trump, muchas personas, de que no es así en muchos países del mundo, ni más ni menos que en Estados Unidos, por ejemplo, no es así. Pero ¿por qué no es así? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de ir profundizando y comprendiendo con mayor detalle. ¿Alguna duda o alguna consulta sobre este tema? Bien, antes de avanzar, si les parece entonces, la idea es tratar de hacer en la medida de lo posible algunos cortes para que no sean tan extensas las sesiones, así que ahí vamos a pensar hacer un corte cada una hora, hacemos un corte de unos 10 minutos, a las 5:10 seguimos, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. Muy bien. Profesor.